Yo vivía solo en ese departamento desde hacía casi un año. Un lugar viejo, con techos altos y paredes que guardaban el frío incluso en verano. El salón era amplio, demasiado amplio para una sola persona. Un sillón, una mesa baja, una televisión que casi nunca encendía y un ventanal que daba a un patio interno donde siempre olía a humedad. Esa mañana, al despertar, noté que el sillón estaba ligeramente girado, apuntando hacia la esquina del salón, donde no había nada, ni ventana, ni puerta, nada. Pensé que había sido yo, que quizá me levanté medio dormido en la noche. Lo dejé pasar. Esa misma noche, mientras cenaba en silencio, escuché el sonido. No fue un golpe, no fue un crujido, fue un llanto. Venía del salón, un llanto femenino, bajo, cansado, como si alguien estuviera llorando desde hace horas y ya no tuviera fuerzas para hacerlo fuerte. Me quedé inmóvil, con el tenedor suspendido en el aire, escuchando cómo ese sonido se deslizó por el departamento. No encendí la luz. Me quedé ahí, en la cocina, con el corazón acelerado, tratando de convencerme de que venía de otro departamento, de una televisión, de mi cabeza. El llanto se mezcló con otro sonido, agua, gotas cayendo al piso. Caminé despacio hasta la puerta del salón. El suelo estaba frío y húmedo, no mojado del todo, pero sí lo suficiente para que mis pies dejaran marcas. La luz del pasillo iluminó apenas el interior. El sillón estaba completamente empapado, no chorreando, empapado, como si hubiera estado bajo el agua durante horas. Y frente a él, en medio del salón, había un charco que no reflejaba el techo, reflejaba algo más oscuro. Cerré la puerta de golpe. Esa noche dormí mal, con el llanto regresando cada vez que cerraba los ojos. El desarrollo del horror no fue inmediato. Fue lento, meticuloso, como si algo estuviera aprendiendo mis horarios, mis miedos, mis límites. El salón empezó a oler distinto, a humedad vieja, a ropa mojada que nunca se seca. Los cojines amanecían húmedos. El control remoto aparecía frío, resbaloso. El ventanal se empañaba por dentro, incluso en días calurosos. Y siempre, cerca de la madrugada, el llanto. No siempre igual, a veces suave, a veces entrecortado, a veces acompañado por algo que sonaba como pasos descalzos arrastrándose sobre el piso. Una noche me armé de valor, y me quedé despierto, sentado en el pasillo, mirando al salón con la luz apagada. A las 3:11, el llanto empezó. Primero como un suspiro, luego como un gemido largo, lleno de tristeza. Sentí el pecho apretado, como si alguien me empujara desde dentro. Entonces la vi. No apareció de golpe, se fue formando. Una silueta blanca comenzó a delinearse en la esquina del salón, justo donde el sillón había quedado apuntando desde aquella primera mañana. Parecía surgir del piso, del agua que no veía, pero que sabía que estaba ahí. Vestía de blanco, un vestido largo, empapado, pegado a un cuerpo delgado. El cabello negro le cubría el rostro por completo. El llanto salía de ella como si fuera su respiración. La Llorona. No flotaba, no gritaba nombres. Estaba de pie, en mi salón. Quise moverme. No pude. El agua comenzó a extenderse por el piso, lenta, silenciosa. Sentí el frío subir por mis pies. La figura dio un paso adelante. Cada huella que dejaba brillaba un segundo antes de desaparecer. No me miraba. Miraba el sillón. Ahí ocurrió algo incómodo, algo que todavía me revuelve el estómago
al recordarlo. El sillón se hundió, como si alguien invisible se sentara en él. La tela crujió. El agua brotó de los cojines. El llanto se volvió más intenso, más cercano, más humano. Sentí ganas de vomitar. Corrí, no hacia la puerta, corrí al baño y me encerré. Escuché el agua correr, aunque no abrí la llave. Escuché pasos afuera, lentísimos, pacientes. El llanto se filtraba bajo la puerta. Pasé la noche ahí, temblando. Al día siguiente, el salón estaba seco, perfectamente seco. Nadie me creyó cuando intenté explicarlo. Un amigo dijo que era estrés, otro que era una fuga vieja. El casero juró que no había problemas de humedad. Me recomendó abrir las ventanas. Esa fue la peor decisión. Al abrir el ventanal del salón, el olor se volvió insoportable. El aire que entró era frío, pesado, cargado de algo antiguo. Esa misma noche, el llanto comenzó más temprano. Y esta vez, no estaba solo. Escuché una voz infantil mezclada con el lamento. No palabras, gemidos, quejidos cortos. Como si algo pequeño llorara sin entender por qué. La figura apareció más cerca que nunca. Pude ver su piel pálida bajo el cabello, sus manos, hinchadas, azuladas, con las uñas rotas. El agua subió rápido, hasta los tobillos. Sentí algo rozarme las piernas. No una mano, varias. El giro llegó cuando entendí por qué el salón. Ese departamento había sido una casa antes. El salón había sido el único cuarto grande, el lugar donde una mujer se había escondido durante una inundación repentina, con sus hijos, esperando ayuda que nunca llegó. El llanto no era para asustar, era para recordar. Yo no era una víctima al azar, yo era el testigo. Esa noche, en medio del pánico, hice lo único que no había hecho nadie en ese lugar. Me senté. Me senté frente a ella, con el agua cubriéndome las piernas, con el cuerpo temblando, y escuché. No palabras, sentimientos, desesperación, frío, culpa, abandono. El llanto se volvió más suave, el agua dejó de subir. La figura levantó el rostro apenas. No vi ojos, vi vacío y cansancio. Luego desapareció. Desde esa noche, el salón está en silencio, pero no es un silencio cómodo. A veces el sillón aparece ligeramente movido. A veces el piso está frío sin razón. A veces, cuando me siento ahí, siento humedad en la ropa, como si alguien se hubiera levantado justo antes de que yo llegara. No me mudé, porque entendí algo que me pesa más que el miedo. Algunos espíritus no quieren irse. Solo quieren que alguien, por una vez, se quede a escuchar. Relato número 2. No exagero. Antes de ese día, en silencio existía. Después, siempre hubo algo debajo. Un murmullo, un fondo húmedo, como si el aire recordara sonidos que yo todavía no había oído. Encontré el anuncio pegado en un poste, impreso en papel barato, medio deslavado por el sol y la lluvia. Se solicita operador nocturno. Trabajo sencillo. Buen pago. No se requiere experiencia. Discreción absoluta. Abajo, solo una dirección y un horario. De 11 de la noche a 5 de la mañana. Nada más. Acepté porque estaba cansado de trabajos normales. Porque necesitaba dinero. Porque en el fondo siempre he tenido una curiosidad peligrosa por lo que nadie quiere hacer. La dirección me llevó a un edificio antiguo, bajo, escondido entre talleres cerrados y bodegas abandonadas. Solo una puerta metálica gris, húmeda al tacto, como si siempre estuviera sudando. Me abrió un hombre mayor,
delgado, con ojos hundidos. «Llegaste», dijo. «Pasa». No me preguntó mi nombre. Adentro olía a agua estancada y cloro viejo. El lugar parecía una mezcla entre oficina abandonada y sala de máquinas. Había escritorios oxidados, archiveros hinchados por la humedad, y un pasillo largo que se perdía en la oscuridad. «Tu trabajo es sencillo», me explicó. «Te quedas aquí, escuchas, anotas la hora, no intervengas». «¿Escuchar qué?», pregunté. Me miró fijo. «Lo que sea que decida sonar». Me pagó la primera noche por adelantado, en efectivo. Demasiado dinero para algo tan mal explicado. El primer turno fue tranquilo, demasiado. Me senté en una silla incómoda, con una libreta vieja frente a mí, y una lámpara que apenas iluminaba el escritorio. El reloj marcaba las 11 en punto. El pasillo estaba oscuro. El aire era frío. A las 11:42 escuché agua. No era un goteo normal. Era un sonido continuo, irregular, como si alguien arrastrara algo mojado por el suelo. Miré el pasillo. No vi nada. Anoté la hora. A las 12:10 escuché el llanto. Fue suave al principio, tan bajo que dudé si era real. Un lamento femenino, cansado, quebrado, que parecía venir de muy lejos y de todas partes al mismo tiempo. Se me erizó la piel. Anoté la hora. El llanto duró exactamente 3 minutos. Luego, silencio. A las 12:30 el hombre volvió. «¿Todo normal?», preguntó. «Creo que sí», respondí. Sonrió apenas. «Bienvenido». Las siguientes noches siguieron un patrón inquietante. Siempre agua primero. Siempre llanto después. Nunca igual. A veces más largo. A veces más cercano. A veces acompañado por algo que sonaba como pasos descalzos. Lentos, pesados. Nunca debía investigar. Solo escuchar. Una madrugada, mientras anotaba, noté algo en el piso. Huellas. Pequeñas, mojadas. Iban desde el pasillo hasta quedarse justo frente a mi escritorio. Y se detenían ahí. Tragué saliva. No levanté la vista. El desarrollo del horror fue psicológico antes que visual. Empecé a llevarme el trabajo a casa. Soñaba con agua. Me despertaba con la sensación de tener los pies mojados. Escuchaba llantos en el ruido del tráfico, en el agua de la ducha, en el viento nocturno. Una noche pregunté, «¿Qué es este lugar?», le dije al hombre. Se quedó callado unos segundos. «Un punto de contención», respondió. «Aquí se escucha lo que afuera nadie quiere oír». No insistí. Hasta que una noche el llanto cambió. Ya no era solo tristeza. Era desesperación. Gritos ahogados, mezclados con el sonido del agua subiendo, golpeando paredes invisibles. El pasillo se llenó de humedad. El piso comenzó a mojarse bajo mis pies. Y entonces la vi. No de frente, reflejada en el vidrio del archivero. Una mujer vestida de blanco, empapada, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Estaba de pie en el pasillo, inmóvil, y el llanto salía de ella como si fuera su respiración. La Llorona. No como monstruo, no como leyenda exagerada, como alguien atrapado en el momento exacto en que todo se perdió. Mis manos temblaban tanto que apenas pude escribir la hora. Ella dio un paso. El agua avanzó. Sentí el frío subir por los tobillos. No debía moverme. No debía hablar. Pero lo hice. «¿Qué quieres?», susurré. El llanto se detuvo. La figura levantó la cabeza apenas. No vi su rostro. Vi cansancio. Un cansancio que no pertenece a los vivos. El giro llegó esa misma noche. El hombre apareció detrás de mí sin hacer ruido.
Nunca hables con ella, dijo, con voz firme. Si lo haces, te escucha de verdad. ¿Qué es ella?, pregunté, al borde del colapso. Suspiró. Es lo que queda cuando el dolor no tiene salida. Me explicó la verdad de golpe, sin suavizar nada. Ese edificio era un antiguo centro de evacuación durante una inundación que el gobierno negó durante años. Trajeron gente ahí y la olvidaron. El agua subió. Las puertas se cerraron. Las llamadas nunca se contestaron. Una mujer, sus hijos, muchos más. El llanto nunca se fue. Este trabajo existe, dijo, porque alguien tiene que escucharla. Mientras alguien la escuche, no sale. ¿Y si nadie viene?, me miró. Entonces busca oídos nuevos. Esa noche fue la peor. El llanto no se contuvo. El agua brotó del piso, de las paredes, del techo. Sentí manos frías agarrándome las piernas, tirando de mí hacia el pasillo. Vi sombras pequeñas, moviéndose bajo el agua. La mujer estaba frente a mí. Extendió los brazos, no para atacarme, para entregarme algo. Sentí imágenes, voces, miedo, abandono. El momento exacto en que entendieron que nadie vendría. Grité, lloré, me oriné encima, me golpeé tratando de soltarme. El hombre me sacó arrastrando. Desperté afuera, con el amanecer quemándome los ojos. No todos sirven, me dijo. Tú escuchas demasiado. Renuncié. Nunca regresé. Pero ahora entiendo por qué ese trabajo existe. Porque desde esa noche, yo también escucho. A veces, cuando todo está en silencio, el llanto vuelve. Y sé que el trabajo no era tan extraño como parecía. Lo extraño es que alguien, en algún lugar, todavía tenga que hacerlo. Relato número 3. El columpio empezó a moverse la noche en que el barrio decidió olvidar al niño. No fue una metáfora ni una exageración. Me refiero a que literalmente, mientras todos cerraban sus puertas y fingían no escuchar, el columpio del parque frente a mi casa se balanceaba solo, lento, constante, como si alguien invisible se negara a irse. Yo estaba despierto porque no podía dormir. El calor era insoportable y el silencio aún peor. Me asomé por la ventana por costumbre, sin buscar nada, y ahí lo vi. El parque estaba vacío, las farolas encendidas, el pasto quieto, ninguna ráfaga de viento. Y aún así, el columpio se movía. No de forma brusca, no como en las películas. Se balanceaba con una cadencia casi respetuosa, como si quien lo usara tuviera cuidado de no hacer ruido. Sentí una incomodidad inmediata, una presión en el estómago que no supe explicar. Me dije que sería el aire, que seguramente había una corriente extraña. Mentí con facilidad. A la noche siguiente, volvió a moverse. Esta vez escuché algo más. Un sonido que no venía del columpio, sino del aire alrededor. Un lamento suave, intermitente, tan bajo que parecía filtrarse entre pensamientos. No era un grito, no era una súplica. Era un llanto cansado, antiguo, como el de alguien que lleva demasiado tiempo esperando. La Llorona. No la pensé como leyenda, no pensé en cuentos. La pensé como presencia, como algo que no debería estar ahí, pero estaba. El parque había sido cerrado hacía meses. Decían que por remodelación, pero todos sabíamos la verdad. Un niño había desaparecido. Un descuido, un grito que nadie quiso escuchar. Una madre que terminó volviéndose invisible para el barrio. Yo recordaba al niño, lo veía jugar en ese columpio, casi todas las tardes, siempre empujándose con torpeza, con esa risa breve que tienen los niños que no esperan a nadie. La noche en que desapareció, hubo gritos,
llantos, patrullas, y después, silencio. El columpio quedó ahí. La tercera noche decidí bajar. No sé por qué. No fue valentía. Fue esa sensación desagradable de que algo te está mirando desde lejos, y solo se calma si te acercas. Tomé una linterna y salí, cruzando la calle vacía, con el corazón golpeándome el pecho. El columpio se movía más fuerte. Las cadenas crujían despacio, mojadas. Me acerqué y sentí el frío del metal, húmedo, como si hubiera estado bajo el agua. El asiento estaba empapado. ¿Hay alguien ahí?, dije, sin esperar respuesta. El llanto se hizo más claro. Venía detrás de mí. Me giré lentamente. No la vi de inmediato. Primero vi el agua, pequeños charcos formándose en el pasto seco. Luego, la silueta. Una mujer vestida de blanco, empapada, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Caminaba despacio, sin tocar el columpio, pero cada paso hacía que el agua avanzara un poco más. La Llorona. No gritó, no corrió, no me atacó. Se quedó de pie, mirando el columpio. Sentí algo retorcerse dentro de mí. Una culpa que no era del todo mía, pero que igual me pertenecía. Porque yo también había escuchado aquella noche, y había cerrado la ventana. El desarrollo de lo que vino después no fue inmediato ni espectacular, fue peor. Cada noche, el columpio se movía durante más tiempo. A veces una hora, a veces toda la madrugada. El llanto aparecía y desaparecía. El parque amanecía húmedo, con huellas pequeñas alrededor del juego. Nadie decía nada. Los vecinos evitaban mirar por las ventanas. Los padres jalaban a sus hijos del brazo si se acercaban al parque. El barrio entero decidió que ignorar era más fácil que aceptar. Yo empecé a cambiar. Soñaba con agua subiendo por las calles. Me despertaba con los pies fríos, mojados. Escuchaba el llanto incluso en el ruido del tráfico. Y cada vez que miraba por la ventana, la figura estaba más cerca. No de mí, sino del columpio. Una noche vi algo que me revolvió el estómago. El columpio no se movía solo. Había una marca hundida en el asiento, como si alguien pequeño estuviera sentado ahí. Las cadenas tensas, el movimiento perfecto, coordinado. El llanto se mezcló con un sonido nuevo, una risa breve, infantil. Sentí náuseas. Retrocedí. Quise huir, pero algo en mí entendió que no debía. El giro llegó cuando decidí investigar lo que nadie quiso saber. Hablé con una vecina mayor, la única que todavía se sentaba frente a su casa por las tardes. Me contó lo que pasó de verdad. El niño no cayó al río, no se perdió, se quedó atrapado en un drenaje mal cerrado del parque, mientras jugaba solo. Gritó. La madre gritó. El barrio escuchó. Nadie llamó a nadie. Cuando lo encontraron, ya era tarde. Esa noche volví al parque con una certeza amarga. La Llorona no buscaba al niño, buscaba testigos. El columpio se movía violentamente. El llanto era ensordecedor. El agua cubría el pasto hasta los tobillos. La figura estaba ahí, más definida que nunca. El vestido blanco manchado, pesado, arrastrándose, el cabello goteando. Me acerqué al columpio. Sentí una presión brutal en el pecho, como si me hundieran bajo el agua. Escuché gritos, no de ella, de muchos. La figura levantó la cabeza apenas. No vi ojos, vi vacío y reproche. Lo escucharon, susurró, por primera vez. Todos lo escucharon. Las cadenas del columpio se tensaron. Algo invisible empujó el asiento hacia atrás y hacia mí. Caí al suelo. Sentí manos pequeñas
agarrándome la camisa, tirando de mí, como pidiendo ayuda demasiado tarde. Grité, no de miedo, de culpa. Me arrastré hasta el columpio y lo detuve con ambas manos. El metal me quemó la piel. El agua me cubría las rodillas. El llanto era insoportable. Lo siento, dije. Te escuché y no hice nada. El columpio se detuvo. El llanto se quebró. La figura comenzó a desvanecerse, no con rabia, sino con agotamiento. El agua bajó lentamente. Las huellas desaparecieron. Desde esa noche, el columpio no volvió a moverse. El parque sigue cerrado. Pero a veces, cuando paso frente a él, siento el impulso de empujar el columpio. Solo un poco, como si alguien todavía estuviera esperando. Y entonces recuerdo algo que me hiela la sangre. La Llorona no aparece donde los niños mueren. Aparece donde los adultos deciden no escuchar. Relato número 4. La vi por primera vez a las 3 de la mañana, caminando sola por la calle, como si no le importara el frío ni la oscuridad. Como si el mundo estuviera vacío, y ella fuera la única que no se había dado cuenta. No corría, no lloraba, no miraba a ningún lado, solo caminaba. Yo estaba fumando en la ventana, tratando de espantar el insomnio, cuando su silueta apareció bajo el poste de luz parpadeante. Era una niña pequeña, no más de 7 u 8 años, con un vestido claro que no correspondía a esa hora ni a ese barrio. Caminaba descalza, arrastrando un poco los pies, como si estuviera cansada, o como si no sintiera el suelo. Lo primero que pensé fue que se había perdido. Lo segundo fue que algo no estaba bien, porque en ese barrio, a esa hora, nadie dejaba salir a un niño, y mucho menos así, sin miedo. Bajé la mirada, apenas un segundo para apagar el cigarro, y cuando volví a mirar, la niña estaba detenida justo frente a mi casa. Levantó la cabeza lentamente. No pude verle bien la cara, pero sentí algo inmediato, visceral, un rechazo instintivo, como cuando tu cuerpo detecta peligro antes que tu mente. Cerré la cortina. Esa fue mi primera decisión equivocada. Esa noche soñé con agua. Soñé que caminaba por la calle y el asfalto se volvía blando bajo mis pies, empapado, como tierra después de una tormenta interminable. Escuchaba pasos detrás de mí, pequeños, irregulares, y un llanto que no era fuerte, pero tampoco se detenía. Desperté con la sensación de que alguien me observaba. Los días siguientes traté de convencerme de que había sido una alucinación, estrés, cansancio. Pero la tercera noche, cuando volví a verla, ya no pude mentirme. La niña caminaba otra vez, mismo recorrido, misma forma lenta y antinatural de avanzar. Esta vez llevaba el cabello suelto, pegado al rostro como si estuviera mojado. El pavimento estaba seco. Yo no. Tenía las manos sudadas, el corazón acelerado. Abrí un poco la ventana. «Oye», dije en voz baja, «¿estás bien?» La niña se detuvo. No me miró. Inclinó la cabeza hacia un lado, como si escuchara algo detrás de ella. Entonces lo escuché yo. Un llanto. No el de una niña. El de una mujer. Lejano, profundo, quebrado, como si viniera desde muy abajo, mezclado con el sonido del agua corriendo por lugares que no deberían tener agua. Cerré la ventana de golpe. Esa noche, el llanto no se detuvo. El desarrollo del horror fue lento, como una enfermedad que al principio se disfraza de molestia menor. Empezaron los detalles. Charcos pequeños frente a mi puerta por la mañana. Huellas descalzas que desaparecían al mediodía. Olor a humedad en habitaciones donde nunca había habido filtraciones.
Y siempre, a las 3 de la mañana, la niña, caminando sola. Nunca miraba casas, nunca pedía ayuda, nunca cambiaba el paso. Una noche, reuní el valor suficiente para salir. Me puse una chamarra y bajé las escaleras con el estómago encogido. Cuando abrí la puerta, el aire estaba frío, cargado de algo viejo. La niña estaba a unos metros, caminando hacia el final de la calle. «Espera», le dije, «¿dónde están tus papás?» Se detuvo. Esta vez sí se giró. Vi su rostro apenas iluminado por la farola. Tenía la piel pálida, los ojos demasiado abiertos, demasiado quietos. No había miedo en ellos, había ausencia. «Ella viene», dijo. Su voz era un susurro seco, como si no usara los pulmones para hablar. «¿Quién?», pregunté. La niña señaló detrás de mí. El llanto se volvió más fuerte. No quise girarme. Mi cuerpo se negó. Sentí el suelo húmedo bajo mis zapatos, como si la calle estuviera sudando agua fría. Algo me rozó el tobillo. Me giré. La calle estaba cubierto de pequeños charcos, que no estaban ahí segundos antes. Al fondo, avanzando despacio, venía la figura, la Llorona, vestida de blanco, empapada, caminando con una lentitud insoportable. El cabello negro le cubría el rostro. El llanto salía de ella como si fuera parte del aire, vibrando en el pecho, apretando los pulmones. La niña caminó hacia ella. «No», grité, sin saber por qué. «Ven acá». La niña se detuvo justo frente a la mujer. El llanto se cortó de golpe. La figura se agachó lentamente y extendió los brazos. No fue un abrazo violento, fue cuidadoso. La mujer tomó a la niña en brazos con una delicadeza que me rompió algo por dentro. El llanto regresó, más suave, más íntimo. Y entonces entendí el giro, pero no completo. Aún no. Esa noche no dormí. Al día siguiente pregunté. Hablé con vecinos, con el señor de la tienda, con la señora que siempre barría la banqueta. Nadie quería decir nada. Todos evitaban mirarme a los ojos. Hasta que alguien habló. Una mujer mayor, con la voz cansada, me contó lo que pasó años atrás. Una niña caminaba sola por esa misma calle, de noche, siempre de noche. Su madre la mandaba a comprar cosas, siempre sola, siempre tarde. Una noche llovió. La niña resbaló cerca del canal que cruza al final de la calle. Gritó, llamó, la madre salió tarde, nadie más salió. El agua se la llevó. La madre enloqueció. El llanto nunca se fue. Esa noche, la niña volvió a aparecer, pero esta vez no caminó hasta el final de la calle. Se detuvo frente a mí. «¿Por qué no me ayudaste?», preguntó. Sentí un nudo en la garganta. «No sabía», dije. «No te conocía». La niña inclinó la cabeza. «Todos escucharon», susurró. «Nadie salió». El llanto estalló. La calle se llenó de agua hasta los tobillos. Sentí manos frías agarrándome las piernas. Caí al suelo. Vi sombras pequeñas moviéndose bajo la superficie. La Llorona avanzó hacia mí, sin prisa. «Lo siento», grité. «No sabía». Ella se detuvo frente a mí. Por primera vez levantó el rostro. No vi un monstruo. Vi dolor. Y entendí el giro completo, el que me dejó helado. La niña no caminaba sola. Caminaba buscando a alguien que hiciera lo que nadie hizo. La Llorona no se la llevaba. La estaba devolviendo. «No es castigo», dijo la mujer, con una voz que parecía agua rompiéndose. «Es memoria». El agua comenzó a bajar. Las manos soltaron mis piernas. La niña retrocedió, mirándome por última vez. «Ahora tú escuchas», dijo. Desaparecieron. Desde esa noche, la calle volvió a estar seca.
Nadie volvió a ver a la niña. Nadie volvió a escuchar el llanto. Pero yo sí. A veces, cuando son las 3 de la mañana, y el silencio se vuelve demasiado pesado, escucho pasos pequeños frente a mi casa. Y no cierro la cortina, porque aprendí algo que me persigue más que el miedo. Hay niños que caminan solos, no porque estén perdidos, sino porque los adultos decidieron no salir a buscarlos. Relato número 5. El día que firmé para participar en el experimento, el edificio ya estaba llorando. No lo digo en sentido figurado. Había un sonido constante, casi imperceptible, como agua filtrándose por muros viejos. Un lamento lejano que se confundía con el zumbido de los fluorescentes. Pensé que era mi imaginación, nervios previos, sugestión barata. Nadie más parecía escucharlo. Ese fue el primer error. El lugar estaba en las afueras de la ciudad, un complejo gris sin señalamientos, oculto entre fábricas abandonadas y terrenos baldíos. Me dijeron que el proyecto era confidencial, que no debía hablar de él con nadie. Investigación neurológica, tratamiento experimental para recuperación de memorias traumáticas. Pagué mis deudas con esa promesa. Solo observación y registro, me dijeron. Nada invasivo. Mentira número 1. El primer día nos reunieron a 6 voluntarios en una sala amplia, sin ventanas, todos con la misma cara de cansancio y necesidad. Un hombre con bata blanca explicó el objetivo: recrear estímulos sensoriales extremos para provocar recuerdos enterrados. Sonido, humedad, aislamiento, agua. Dijo esa palabra como si fuera inofensiva. Nos colocaron sensores, audífonos, visores. La sala se apagó lentamente hasta quedar en una penumbra azulada. Sentí el frío inmediato, como si el piso estuviera mojado. A los pocos minutos, el sonido comenzó. Gotas, luego chorros, luego llanto. Un llanto femenino, bajo, sostenido, que se colaba por debajo de los sonidos artificiales. No venía de los audífonos, venía del lugar. Abrí los ojos dentro del visor y vi algo que no debía estar ahí. Humedad en el suelo, avanzando como una mancha viva. Traté de quitarme el equipo. No respondía. ¿Escuchan eso?, pregunté. Nadie contestó. El llanto se hizo más claro, más cercano. No era histriónico ni exagerado. Era real, como el de alguien que ya no espera respuesta. La sesión terminó abruptamente. Las luces se encendieron. El agua desapareció. El piso estaba seco. Los técnicos actuaron como si nada hubiera pasado. Reacciones normales, dijeron. El cerebro completa estímulos. Pero yo había visto huellas mojadas. Esa noche, soñé con una mujer caminando por un pasillo interminable, cargando algo invisible en brazos. Cada paso dejaba agua. Cada respiración era un lamento. Al día siguiente, uno de los voluntarios no regresó. Dijeron que había abandonado el programa. Nadie dio detalles. Su silla quedó vacía, pero el piso debajo estaba húmedo. El experimento continuó. Las sesiones se volvieron más intensas. Aumentaron la humedad, el sonido del agua, el aislamiento. Empezamos a escuchar cosas incluso fuera de la sala. Llantos en los pasillos. Pasos descalzos de madrugada. Un olor constante a ropa mojada. Una noche me levanté para ir al baño y la vi. No completa. Reflejada en el vidrio de una puerta. Una figura blanca, empapada, con el cabello largo cubriéndole el rostro. No me miraba a mí, miraba el suelo. El llanto salía de ella como si fuera parte del aire. La Llorona. No la pensé como mito, no tuve tiempo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Retrocedí, choqué con la pared,
Sentí el frío atravesarme los huesos. Cuando volví a mirar, no estaba. El desarrollo del horror fue clínico, metódico, como si alguien estuviera midiendo nuestros límites. Uno de los voluntarios empezó a sangrar por la nariz durante las sesiones. Otra se orinó encima sin darse cuenta. Yo comencé a escuchar el llanto incluso con los audífonos apagados. Un técnico joven me confesó algo en voz baja. No estamos provocando recuerdos, me dijo. Estamos amplificando algo que ya está aquí. Le pregunté, ¿qué cosa? No respondió. La sesión final fue anunciada como fase de integración. Nos dijeron que era importante, que marcaría el cierre del experimento. Solo quedábamos 3. Nos llevaron a una sala distinta, más profunda, más fría. El piso estaba visiblemente húmedo. Nadie lo mencionó. Cuando apagaron las luces, el llanto explotó. No uno, varios, mujeres, niños, voces superpuestas, ahogadas, mezcladas con el sonido del agua subiendo. Sentí el líquido rodeándome los tobillos. No era una simulación, estaba empapándome de verdad. ¡Detengan esto!, grité. Nada. La mujer apareció frente a mí. No flotaba, caminaba. El vestido blanco pesado, manchado. El cabello negro pegado al rostro. El llanto salía de ella como una herida abierta. Detrás, sombras pequeñas se movían bajo el agua. La Llorona estaba dentro del experimento. Y no era el sujeto, era la fuente. El giro llegó como un golpe seco en el pecho. Entendí que no estaban intentando curar traumas. Estaban intentando reproducirla. Años atrás, ese complejo había sido un centro de pruebas hidráulicas. Simulaciones de inundaciones, fallos, gente atrapada. Una mujer perdió a sus hijos ahí. El lugar fue sellado. El dolor quedó. Los científicos no querían estudiar el trauma humano. Querían capturar el fenómeno. El llanto se volvió ensordecedor. El agua subió hasta la cintura. Uno de los voluntarios intentó correr. Algo lo agarró de las piernas y lo arrastró bajo el agua. Lo vi patalear, golpearse contra el piso invisible, sangre mezclándose con el agua. Sus gritos se apagaron en segundos. La mujer se volvió hacia mí. Por primera vez, levantó el rostro. No vi odio. Vi cansancio infinito. Extendió la mano. Sentí imágenes entrar en mi cabeza. Agua subiendo, puertas cerradas, gritos ignorados, luces apagándose. El momento exacto en que entendió que nadie iba a venir. Yo también grité. No de miedo, de culpa, porque entendí que el experimento no había fallado, había funcionado demasiado bien. Alguien cortó la energía. El agua desapareció de golpe. El llanto se quebró, como si le hubieran arrancado algo. Desperté en una camilla, con luces blancas y alarmas. Me dijeron que hubo un accidente, que el proyecto se cancelaba, que firmara unos papeles. Nunca volví a ese lugar. Pero el experimento no terminó. Ahora, cuando cierro los ojos, escucho el llanto. Cuando el agua corre en la ducha, la siento detrás de mí. Cuando el silencio es demasiado profundo, algo camina despacio a mi alrededor. Porque hay cosas que no deben reproducirse, no deben estudiarse, no deben encerrarse en una sala. Algunos dolores no quieren ser sanados. Solo quieren que nadie vuelva a intentar controlarlos. Y yo fui parte de un experimento que demostró que la Llorona no es una leyenda. Relato número 6. La última vez que vi a mi tía abuela en vida fue el día en que me pidió que no dejara sola a la casa cuando ella muriera. Lo dijo sin dramatismo, sin lágrimas,
mientras removía una olla con agua hirviendo que no tenía nada dentro, solo agua. Me miró de reojo, con esos ojos pequeños y hundidos que siempre parecían estar escuchando algo más allá de la conversación. Aquí no se queda el silencio, me dijo, y menos de noche. Yo me reí incómodo. Pensé que era una de sus frases raras, esas que decía desde que yo era niño y me asustaba dormir en su casa. Nunca pregunté qué quería decir. Nunca quise. 2 semanas después, la encontraron muerta en la tina del baño. No había señales de violencia. No había sangre. Solo agua fría hasta el borde, y su cuerpo delgado, sumergido como si hubiera decidido acostarse ahí y quedarse quieta para siempre. El médico dijo, muerte natural. Nadie quiso hacerlo. Yo heredé la casa. Nadie más la quiso. La casa de mi tía abuela estaba al final de una calle vieja, pegada a un canal que ya no llevaba agua, pero que siempre olía a humedad. Era una casa antigua, de paredes gruesas, con un patio trasero donde crecía hierba alta y un pozo sellado con una tapa de metal oxidado. La primera noche que dormí ahí, no apagué todas las luces. A las 2:20 de la madrugada, escuché el sonido. No venía de afuera, no venía del baño, venía de las paredes. Un llanto suave, irregular, como si alguien estuviera respirando mal mientras lloraba. Me senté en la cama, con el corazón acelerado, tratando de identificar de dónde salía. El sonido se desplazaba, lento, como si caminara dentro de la casa. Luego llegó el agua, gotas cayendo al piso, no muchas, suficientes. Al amanecer encontré el pasillo húmedo, no mojado, no inundado, húmedo, como si alguien hubiera pasado descalzo durante horas. Huellas pequeñas, torcidas, que se desvanecían frente al baño donde murió mi tía abuela. Pensé en irme. No lo hice. El desarrollo del horror fue íntimo, casi familiar, como una herencia que no pedí, pero que me correspondía cargar. Empezaron los sueños, siempre el mismo. Mi tía abuela de espaldas, parada frente al canal seco, vestida de blanco, con el cabello largo y desordenado. Lloraba, pero no se movía. Yo intentaba llamarla, y el suelo se volvía blando bajo mis pies, empapado, hundiéndome. Despertaba con la garganta cerrada. Durante el día, la casa parecía normal, vieja, sí, silenciosa, pero al caer la noche, algo se activaba. El aire se volvía frío, el olor a humedad se intensificaba. El espejo del baño amanecía empañado, incluso sin usarlo. Una madrugada, escuché pasos, descalzos, arrastrados. Me levanté y abrí la puerta del cuarto. El pasillo estaba oscuro, pero el piso brillaba ligeramente, como si estuviera mojado. El llanto se escuchaba claro, femenino, agotado, como el de alguien que ya no espera consuelo. Y ahí la vi, no completa, reflejada en el vidrio de una vitrina. Una mujer vestida de blanco, empapada, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Estaba de pie frente al baño. El llanto salía de ella como un aliento constante. La Llorona. Sentí que me faltaba el aire. Tía, susurré sin saber por qué. El llanto se detuvo. La figura no se giró, pero el agua en el piso avanzó un poco más, tocando mis pies. El frío fue inmediato, doloroso. Retrocedí, cerré la puerta del cuarto. Me quedé ahí hasta que amaneció, temblando. Al día siguiente encontré algo que me revolvió el estómago. Debajo de la tina había marcas profundas en el piso, como de uñas. Rayones torcidos, desesperados, clavados en el cemento. No estaban ahí antes, o tal vez siempre estuvieron, y yo no quise verlos. Decidí revisar las cosas de mi tía abuela. Entre cajas viejas encontré cuadernos, decenas,
llenos de una letra temblorosa, repetitiva. Fechas, horas, frases cortas. Hoy volvió a llorar. Está cerca del canal. No la dejo sola. El agua sube cuando se enfada. Leí hasta que me dolieron los ojos. El giro empezó a tomar forma cuando encontré una fotografía vieja. Era de mi tía abuela joven, parada junto a otra mujer, ambas embarazadas, ambas sonriendo forzadamente. Detrás, el canal, lleno de agua. La otra mujer tenía el rostro tachado con tinta negra. Esa noche, el llanto fue ensordecedor. El agua brotó del piso del baño, no a chorros, sino como sudor frío saliendo de las paredes. El pasillo se llenó de charcos. Escuché golpes desde el interior de la tina, como si alguien intentara salir. Grité. La figura apareció en el pasillo, más definida que nunca. El vestido blanco pesado, manchado, el cabello goteando, el llanto vibrando en el pecho, rompiéndome por dentro. No la dejé, dijo una voz que no parecía salir de su boca. Yo sí me quedé. Entendí todo de golpe. Mi tía abuela no era la Llorona, era su guardiana. Años atrás, su hermana, mi tía abuela política, la mujer de la foto, había perdido a sus hijos en el canal durante una inundación. El pueblo la culpó, la abandonó. El llanto comenzó y no se detuvo. Mi tía abuela fue la única que no se fue, la única que escuchó. Durante décadas vivió con el llanto, conteniéndolo, calmándolo, asegurándose de que no saliera de la casa, de que no reclamara a otros. El precio fue su vida, su sueño, su cordura. Y ahora estaba muerta. El agua subió hasta mis tobillos. Sentí manos frías rodeándome las piernas. El llanto se volvió furioso, desesperado. La figura avanzó hacia mí. No quiero, susurré. No puedo hacer esto. La Llorona se detuvo frente a mí. Levantó el rostro. No vi odio, vi abandono. Alguien tiene que quedarse, dijo. Alguien tiene que escuchar. El agua me cubrió las rodillas. Sentí como algo tiraba de mí hacia el baño. Caí al suelo. Me golpeé la cabeza. Vi sangre mezclarse con el agua. Grité. No recuerdo cómo sobreviví. Desperté en el hospital. Dijeron que me encontraron inconsciente, deshidratado, golpeado. Que la casa estaba seca. Que no había señales de nada extraño. Volví a la casa días después. No para vivir, para cerrar. Sellé el pozo, rompí la tina. Llevé los cuadernos al canal seco y los dejé ahí como ofrenda. Me quedé una noche más, sentado en el pasillo, escuchando el llanto disminuir poco a poco. Al amanecer, el silencio llegó, pero no fue alivio, fue advertencia. Ahora vivo lejos, no cerca de canales. Y aún así, algunas noches, cuando el mundo se queda quieto, escucho un llanto lejano, contenido. Y entiendo algo que me persigue más que el miedo. Mi tía abuela no murió ahogada. Murió sosteniendo una puerta que nunca debió abrirse. Y esa puerta todavía sabe mi nombre. Relato número 7. El peligro empezó, como empiezan las cosas que realmente matan, sin hacer ruido. No hubo explosiones, ni gritos, ni advertencias. Solo un mensaje corto en mi celular a las 4:12 de la madrugada. No vengas hoy, algo anda mal. Venía de un número desconocido. Lo borré sin pensarlo. Grave error. Trabajo en mantenimiento hidráulico desde hace años. Nada heroico, nada especial. Revesar compuertas, válvulas, estaciones de bombeo. Agua, siempre agua. Ese día me tocaba turno nocturno en una obra nueva, una represa pequeña construida río arriba.
cerca de un poblado viejo que casi nadie visita. Un proyecto apresurado, presupuesto apretado, mucha prisa por terminarlo antes de temporada de lluvias. Lo peligroso no era la represa. Lo peligroso era lo que nadie quiso escuchar. Llegué poco antes del amanecer. El lugar estaba envuelto en neblina espesa. El río corría silencioso, demasiado tranquilo para la cantidad de agua que arrastraba. Me bajé de la camioneta y sentí el aire frío, húmedo, pesado, como si respirarlo costara más de lo normal. Ahí fue cuando escuché el llanto, no fuerte, no cercano, lejano, estirado, mezclado con el sonido del agua golpeando el concreto. Un lamento femenino, cansado, como si llevara horas repitiéndose. Me detuve en seco. Pensé en viento, en ecos, en cansancio. Seguí caminando. Dentro de la estación de control, las luces parpadeaban. Los monitores mostraban niveles de presión inestables, fluctuaciones leves pero constantes. Nada crítico, todavía. Me senté frente a la consola, encendí un café y traté de concentrarme. El llanto volvió. Esta vez venía del túnel de descarga. Me levanté, con el estómago apretado, y caminé hacia ahí. El túnel estaba seco, pero el sonido seguía, como si viniera desde adentro de las paredes. No es gracioso, dije en voz alta, más para convencerme que para otra cosa. El llanto se cortó, y entonces vi el agua. No una fuga, no una filtración. Un charco pequeño, redondo, apareciendo justo en medio del piso, como si el concreto sudara. Me agaché, toqué el agua, helada. Detrás de mí, algo se movió. Me giré. Nada. Regresé a la consola, con una sensación de urgencia que no sabía explicar. Los niveles habían subido un poco más. El sistema marcaba lecturas que no coincidían con el flujo real del río, como si algo estuviera empujando desde abajo. A las 5:20 la escuché claramente. Un llanto profundo, femenino, inconfundible. Y una palabra: hijos. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda, como una descarga. La vi reflejada en el vidrio del monitor. No de frente, no completa. Una figura blanca, empapada, de pie detrás de mí. El cabello largo, cubriéndole el rostro. El vestido pegado al cuerpo, pesado, goteando agua. El llanto saliendo de ella como si fuera su respiración. La Llorona. No pensé en leyendas, no pensé en cuentos, pensé en peligro. Me giré de golpe. No estaba, pero el agua sí. El piso estaba húmedo. El túnel comenzaba a llenarse lentamente. Los sensores enloquecieron. Alarmas mudas, luces rojas intermitentes. El desarrollo del horror fue técnico, frío, casi burocrático. Las compuertas no respondían. Las válvulas marcaban abiertas cuando estaban cerradas. El nivel del río subía sin lluvia. Algo estaba forzando el sistema. Salí al exterior. La neblina era más espesa. El río ya no parecía tranquilo. Se movía con una lentitud pesada, como un animal conteniéndose antes de atacar. Y ahí la vi otra vez, parada al borde del agua, de espaldas. El llanto ya no era solo tristeza, era advertencia. «Aléjate», susurró una voz que parecía mezclarse con el viento y el agua. «No lo detengas». «Esto va a colapsar», grité. «Hay un pueblo abajo». La figura giró apenas la cabeza. No vi su rostro. Vi agua cayendo de donde deberían estar sus ojos. Ellos también estaban abajo. Nadie cerró las compuertas. Entendí el giro en ese instante, y fue peor que cualquier susto. Esta represa no era nueva. Era una reconstrucción. Décadas atrás,
En ese mismo punto hubo una obra similar, mal hecha, mal supervisada. Durante una crecida repentina, las compuertas fallaron. El agua arrasó un asentamiento entero. Una mujer perdió a sus hijos ahí. El proyecto fue clausurado, sellado, olvidado, hasta ahora. El llanto no era amenaza, era memoria activa. El peligro no era la Llorona, era la represa intentando repetir la historia. Corrí de vuelta a la estación. Las alarmas finalmente sonaron. El nivel estaba en rojo. Si las compuertas se abrían de golpe, el pueblo desaparecería. Si no se abrían, la estructura colapsaría. Sentí algo agarrarme el tobillo. Manos frías, pequeñas, desesperadas. Caí al suelo. Me golpeé la cabeza contra el metal. Vi agua mezclarse con sangre. Vi sombras moviéndose bajo la superficie que ya cubría el piso. El llanto era ensordecedor. Ella apareció frente a mí, más sólida que nunca. «No los dejes», dijo. «No otra vez». «No puedo solo», grité. «Esto es demasiado». La figura extendió los brazos. Y entendí lo verdaderamente peligroso. Ella no quería destruir. Quería que alguien eligiera bien esta vez. Me arrastré hasta el panel manual. El agua me llegaba al pecho. Cada movimiento era un esfuerzo brutal. Sentía las manos tirando de mí, no para ahogarme, sino para empujarme hacia adelante. Activé la apertura controlada. Una opción que nadie quería usar, porque implicaba dañar la estructura, pero salvaba el flujo. El sistema chilló, el concreto crujió, el agua comenzó a liberarse lentamente, con una fuerza aterradora, pero medida. La represa no colapsó. Yo sí. El agua me golpeó contra la pared. Sentí algo romperse en mi costado. Perdí el aire, perdí el sentido. Desperté horas después, en un hospital improvisado. Me dijeron que fui encontrado inconsciente, arrastrado por el agua hasta la orilla, que el pueblo estaba a salvo, que la estructura quedó inutilizable, que yo era un héroe. No saben nada. Nunca volví a trabajar en hidráulica. Nunca me acerqué a ríos ni represas. Pero a veces, cuando llueve fuerte y el agua corre demasiado tranquila, escucho un llanto lejano, ya no de advertencia, sino de descanso. Y sé algo que nadie más quiere aceptar. Lo verdaderamente peligroso no es lo que se aparece llorando en la noche. Lo verdaderamente peligroso es construir sobre una tragedia y creer que el agua olvidó. Relato número 8. Me desperté, como si durante la del borde de la cama, sobre una cuidano y otra, había abierto una llave invisible. El cuarto estaba oscuro, silencioso, pero extendida alguien hubiera charco grande. Alguien hubiera dado, fría, alguien hubiera dado, como si alguien hubiera pasado un trapo húmedo, llovido. Extendida con cuidado, estaba intacto, para recordar si había llovido. Y otra vez, yo estaba intacto. La sonaba. Aún así, el olor a humedad. Aún así, no, como si era insoportable. Como si a una casa viva. Como si escuché el llanto. Una vibración leve que me como si durante la no vino de golpe. Una vibración leve que me como si durante el lamento femenino. Un lamento femenino. Era insoportable. Si durante la siglos haciéndolo, me levanté de un diera. No sonaba histérico. Sonaba me levanté de un salto descalzo, sintiendo el frío del yo. Avancé descalzo. Si el sonido hizo subir por las piernas. Cada el sonido como si me guiara, que estaba del otro en desaparecer. El sonido lento,
como si me guiara. Llanto estaba del otro por la cocina. Profunda decisión frente a la puerta trasera. Hubiera pasado un trapo. Llanto estaba del otro lado. No abrí. Esa fue en que nadie respondió. Hizo subir por las piedras hasta detenerme. Siglo agresivo, sin que nadie respondiente. No como la Jerai. Esa era íntimo. Sin sonte de un como si el lugar empezara. Las tuberías que al día de frío del ir por las piedras amanecían pañal ya tiempo. Come golpe. Por las noches. Ejo pasaba. Almorzaba por la del otro torcidos. Con demasiado tiempo. Y el lugar empezara si alguien se hubiera apoyado ahí. Bien por las piedras. Demasiado tiempo. Regresados con marca demasiado tiempo. En las por empañados con marca. Cerca de las regresaba. No defendí hasta que la vi. Puerta atrás. No defende. Equivocada. Printor y el arme tuberías fue reflejada en la ventana principio. Fue reflejada en la ventana despierto, esperando de inasrutaba y ahí estaba. Detrás de mí. Inmóvil. Con marcas. Yo chorreaba. Con el apada. Con el buscando algo. No defende. Buscando algo. Era una reflejada en la ventana como una segunda piel mojada. El oro no anda piel una porción. La principio. No propio. Segunda piel menuir. Me giré de golpe. No azar. Gritos apagados. Estando ahí y fue un salto. El agua corriente. Deseada. Yo lastimé algo. Como fue un descenso. Un desarrollo del horror. No fue un salto. El llanto salía de ella. La puerta y golpeados. Gritos nada del mismo conocía. Con gritos apagados. Sirche. Manos pequeñas golpeando desde debajo de superficies invisibles. Porque se despertaba jadeando. Con la garganta no fue el agua más jadeando. Durante el día, la casa ante el día, la casa denso es el día más frío. Más harto de pesía. Porque o si en el legado mismo como del cuerpo pesía. Con manos pequeñas de humedad, dijeron. Lo de pequeña, sellada. Con pequeña, sellada. Querido, gritada del mismo color, sellada. Como si cada paga mismo color. No detrás, trabar, no detrás. Terreno había, rialdí. No detrás. El terreno había. Con manos pequeñas, sellada. El había por. Me acerqué con una linterna. Ya algo instante. Con apoyar la oreja, escuché algo más. No detrás. No llenaron. Una tarde encontré. No puede ser. Desesperados. No, murmuré. No puede ser. La casa no siempre fue un cauce natural. De un cauce natural el día siguiente. Renca de un cauce natural. No venía de afuera. Había sido décadas atrás. El terreno había golpeando desde todo el interior. El agua se las puertas se desbordó de noche. Me acerqué con una linterna. Las puertas se traparon. Agua vertes. Pasillos se llenaron. Una casa. Dos. Una sí, no salir. Vieron no salir. Tiro empezó a tomar forma pesado. Cocido décadas atrás. No uno. Bar fue. El uno. Bar pesado. Las puertas se. Yo había comprado la casa hacía poco. Ahogada. Algo es edad, dijeron. Mala energía, dijeron otros. Dijeron otros. Noche enderme de cosas y tal. Y hasta chocó. Esta noche, la puerta se había metido húmeda como la pared. Esa se abrió sola. No de golpe. No de golpe. De cauce natural. Con un crujido húmedo. Lentamente. Una mujer estaba manchado durante años. No uno. Varios que del interior. Yo había comprado limones. Ahogados. Ahogada. ¿Qué? Ellas. Dije. Jones ya salió. Camino salió. El golpeo dejaba huellas que no se. No uno. Va ahí. Golpeaba. Una estaba manchada. Cuando pesado. Pesado. El rostro. Esquinas. Ahogada. Que apenas pueden. ¿Los escucharon? Salió.
Yo necesito. Nadie abrió. Estaba hasta chorros con una pared. Car con la pared. Ahí, huellas que no subir hasta los tobillos. Cada paso me agarró el pie. Me caí. Golpeé el cura. Oscura. Andilla estro. Estaba manchado. Pesado. Era de rostro. De primera vez. Levanté el rostro. Tanto que apenas pude. Llantos. Nadie abría. Madre rota. ¿Qué conmigo? Por conmigo. Por cedí. Hasta choc. El llanto se quebró. También cerraste. Utar respondió. Y entonces, lo entendí todo. Sentí el agua sobre la cara. Me dormí años atrás. A la cara. Cuando supe que me se del no vi un monstruo. No dos. ¿Por qué? Viendo. A que con llanto se quebró. Pensé que no era asunto bien con tíes y pues. Al día siguiente, supe que no vi un monstruo. Un niño había muerto. No para ahogarme, un niño había muerto. No para ahogarme. Tiraban de mí. Llantos. No para ahogarme. Aguara. Para que recordara. Para que recordara. Escucha, dijo él. Pensé que no era su. Escuché ir hasta los tobillos. Escuché cada grito ignorado. Cada puerta cerrada. Ves, Ginette. Cómodo. Cada meóndose. Yo me oriné encima. Lloré. Lloré. Supe que me arrastré a repetir. Estaba dentro de cerrarla. Encerrarla. Integerla. Para lo que ya es. No hacer de mí se acercó. La mujer se acercó. Carme. Para no. Para ahogar. Irán dijo el soltemera. Que nada pudo el silenciosa. Cada grito ignorado. Cada grito ignorado. Cada salve. Me arrastré hasta ti. Estaba dentro. Hicieron. La puerta ya estaba de hacer. Desperté al amanecer. Deseando huir de algo que ya estaba no asesinando. Con la cabeza sana. Casa estaba seca. Agua silenciosa. Silenciosa. Pero ahora. Cada casa una semana después. Ahora. Cada grito ignorado. Cada vez que escucho miedo. Tanto en la noche. Aprendí algo que ojos. Por ser eso, escucho un ya pesa más que el miedo. Me arrastré no persigue y no persigue y es que escucho un ya la volteado adentro sin no me fui carne